Hola a todos, ¿cómo están? Espero que con muchas ganas de seguir creciendo, de seguir aprendiendo de la palabra de Dios o de seguir reflexionando en ella. Estos días pudimos ver como iglesia el libro de Jonás. Aquellos que aceptaron los desafíos, muchos ya los terminaron y leyeron el libro completo, que tiene 4 capítulos, es un libro muy cortito de la Biblia. Y a modo de resumen es el trato de Dios para con un hombre o un profeta y de Dios para con un pueblo. En este caso, Dios le pide a un profeta que se llama Jonás que vaya y predique a una ciudad que se llamaba Nínive, donde había mucha maldad realmente. Y Jonás, en vez de obedecer la palabra de Dios, quiso huir de Dios. No quiso ir a Nínive, así que se subió a un barco para irse lejos, a otro lado. Pero, ¿qué pasó allí? Se desató una gran tormenta. Los tripulantes terminan arrojando a Jonás al agua. Pueden ver los detalles de toda la tormenta allí en el capítulo número 1. Cuando Jonás está en el agua, un pez se lo traga. En el interior de este pez, Jonás ora y Dios manda al pez que lo vomite en tierra. Los detalles están en el capítulo número 4 para quienes se interesen más en la historia. Finalmente, en el capítulo número 3, Jonás obedece y proclama al pueblo de Nínive la palabra que Dios le había dado, que era que de aquí a 40 días Nínive sería totalmente destruida. Y a partir de allí vemos la relación entre Dios y un pueblo. Dios y un pueblo que estaba alejado de él, que no vivía bajo sus principios, que no le conocía. Y esta palabra es entregada a ellos de parte de Jonás porque en ese lugar era un lugar de mucha violencia, de mucha impiedad, de mucha maldad. La palabra era que de ahí a 40 días ellos iban a ser destruidos. Y en el capítulo número 3, versículo número 5, podemos ver la reacción ahora de este pueblo ante la palabra de Dios. Dice así: y los ninivitas le creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo este pueblo reaccionó? Reaccionó creyendo a Dios, reaccionó arrepintiéndose a tal punto que el rey escucha esta prédica de Jonás, y en el capítulo 3, versículo 8 podemos ver la reacción del rey. El rey ordena que toda persona junto con sus animales haga duelo y clame a Dios con todas sus fuerzas. Ordena asimismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. Esta es la reacción del pueblo. La reacción del pueblo ante la palabra de Dios fue creer, fue arrepentirse, fue convertirse de sus malos caminos. ¿Qué es convertirse? ¿Qué significa esta palabra? Es cuando una cosa o una persona se transforma en algo distinto de lo que es en ese primer momento. Hay una transformación, esto conlleva una conversión. Entonces vemos un pueblo que no conocía a Dios, un pueblo violento, donde había mucha maldad, donde había mucha impiedad, que la palabra le fue presentada y ellos creyeron y ellos se arrepintieron, ¿sí? Y se convirtieron, dejaron los hechos violentos que estaban cometiendo y a los que eran habituales para ellos hacer.
Quizás hoy estés lejos de Dios o hayas hecho algo malo, algo que desagrada a Dios. Los ninivitas estaban en esa condición, habían hecho cosas terribles, eran un pueblo de mucha violencia. Muchas veces nuestros pensamientos nos acusan diciéndonos que por cosas que hemos hecho no podemos acercarnos a Dios, que Dios nos quiere lejos, que Dios nos condena, ¿sí? Que Dios no quiere que nos acerquemos a Él por aquellas cosas que nosotros hicimos. Pero la verdad no es esa. La verdad es, la vemos claramente en este ejemplo en el pueblo. La verdad es que Dios está allí, que Dios indica qué cosas están bien y qué cosas están mal, pero también la verdad está en lo que hizo este pueblo. Es creer en Dios, es arrepentirse, es convertirse, es transformarse, es cambiar. Esa es la verdad. Dios está allí, Dios está a la mano de todo el mundo. Este pueblo, en vez de seguir en su camino de hechos violentos, seguramente, como me habla allí de una conversión, comenzaron a hacer hechos pacíficos, amables, benignos. Dios vio su actitud y a finales allí del capítulo 3 nos muestra que Dios los perdonó. Qué hermoso es recibir el perdón de Dios. Hoy por hoy ya no nos regimos o no conocemos solamente el Antiguo Testamento, sino que está el Nuevo Testamento, conocemos a Jesús. Y en la palabra me habla muy claro que Jesús vino a salvar al mundo, a perdonar al mundo, no vino para condenarnos. Entonces, si te sentís así como lejos de Dios, pedile perdón, cree en Él, arrepentite y que esa conversión empiece a suceder en tu vida. Pedile a Él es un Dios que perdona, que restaura y que quiere ser amigo, que quiere estar cerca. Y a veces nosotros creemos o pensamos equivocamente que Él nos quiere lejos porque nosotros nos portamos mal. Y es realmente al contrario. Él quiere que estemos cerca, Él quiere que podamos, aún con su ayuda, caminar y ser transformados. Por otro lado, vemos la relación entre Dios y un profeta, una persona creyente, alguien que conocía a Dios. Vemos que este hombre que conocía a Dios en realidad no quería ir a predicar a Dios, se había subido a ese barco, se quería ir lejos, no quería obedecer a Dios. Y la pregunta entonces es, ¿por qué Jonás no quiso obedecer a Dios? Jonás estaba, podríamos decir hoy, un poco desenfocado. Y lo vemos en sus propias palabras allí en el capítulo 4, versículo número 2. Jonás ya había predicado, el pueblo ya había creído, se había arrepentido, se había convertido, Dios los había perdonado y Jonás se fue solo a estar en un lugar y allí tuvo una charla con Dios. Y en esta charla que él tiene con Dios le cuenta cuáles son los verdaderos motivos, porque él había querido huir. Y él había querido huir, lo vemos aquí en el primer versículo, Jonás 4:2, dice: sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. ¿Por qué Jonás quiso desobedecer en primera instancia a Dios? Porque él no quería a los ninivitas,
porque él quería castigo sobre los ninivitas. Seguramente, como era un pueblo cercano, conocía toda su maldad, conocía toda su impiedad, conocía toda su violencia. Jonás no estaba mirando, no estaba viendo con la mirada de Dios, no estaba teniendo ni un poco de misericordia ni de compasión. Jonás no quería que Dios actúe tampoco con misericordia ni compasión. Él no quería que Dios los perdone. Él realmente quería condenación, castigo, destrucción para con este pueblo. No quería predicarles y que se arrepientan, porque él sabía y sabe que Dios es un Dios de amor inagotable, que perdona a cada una de las personas y que no, su propósito, su deseo no es destruir a la gente. La invitación es a que como iglesia no nos desenfoquemos, que podamos presentar a Cristo, como me dice la palabra, a toda criatura. Llevemos el Evangelio a toda criatura, sin importar sus hechos, sus dichos, sus obras, sus manifestaciones, sus pensamientos, sus ideas. Dios está y Él quiere bendecir y ser de salvación para todos. Y el llamado a la iglesia es que podamos ir y hablar de Él a toda criatura. Por otro lado, en el capítulo número 4, vemos a José enojado. Ya en el versículo 2, diciéndole y expresándose por qué no quería ir a Nínive, pero después sigue que crece una planta hermosa en el lugar solitario donde él estaba, que viene un gusano, la daña a esta planta se seca y ya no le da sombra y él se enoja. Pero se enoja tanto que en esta charla con Dios le dice: Dios, yo estoy enojado hasta la muerte. Me quiero morir. Y Jonás seguía en este desenfoque, en una preocupación y enojo desmedido por una bendición material que Dios le había dado, que hoy ya no tenía porque la planta se le había secado. Estaba ahí ocupándose de su enojo, ensimismado en lo que había perdido, en lo que ya no podía tener, que no estaba viendo toda la obra que Dios había hecho en un pueblo, esa obra de transformación, esa obra de misericordia, esa obra de restauración. Él estaba tan ensimismado viendo que ya no tenía la bendición que Dios le había dado. Estaba, como uno podría decir ahora, mirándose el ombligo, y Dios lo estaba llamando a hablar a toda criatura de Él. Otra vez la invitación es que como iglesia no nos desenfoquemos, teniendo una mirada egoísta y ensimismada, viendo solo nuestros problemas, sino que podamos observar a los que no tienen a Cristo con compasión, y esa compasión nos mueva a presentar a Jesucristo, a presentar salvación, a presentar soluciones, a presentar restauración, a presentar el amor de Cristo, la misericordia, la compasión, el perdón de Cristo. Quizás sos de los que hoy te sentís alejado de Dios. Quiero hacerte una invitación, quiero pedirte que ores conmigo estas palabras, que puedas invitarle a Jesús a que viva con vos. Jesús amado, te pedimos perdón. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de haber caminado tan lejos de tus caminos. Me quisiera hoy caminar, cambiar, ser transformados por ti. Te pido que vengas a mi vida
y me ayudes en ese nuevo camino que quisiera o que quiero hoy iniciar, tomados de tu mano y viviendo mi vida cerca tuyo, en tus propósitos, en tu voluntad. Y quizás sos parte de la iglesia, sos un creyente ya en Cristo, ¿sí? La invitación es a que puedas orar y puedas estar enfocado en sus propósitos, en sus caminos, puedas estar enfocado y pensar cómo es que Dios está mirando a esta persona. Dios la está mirando con misericordia, con compasión, con amor inagotable, ¿sí? Con perdón. Y nosotros tenemos que simplemente proclamarlo, hablar de Él, mostrarlo. Amado Dios, te pedimos perdón si hemos estado desenfocados, caminando en egoísmo, sin ver al prójimo con compasión y misericordia como tú lo haces. Tu Espíritu Santo se ensanche en nuestras vidas y podamos ver como tú ves. Podamos obrar en amor, en compasión, como tú obras. Podemos ser testigos tuyos a toda criatura. Podamos tener y mostrar de ese amor inagotable que tú tienes. Padre Santo, inúndanos, Señor, que podamos transmitir tus valores, tu amor. Te damos gracias porque has obrado y sigues obrando en nuestras vidas con misericordia, con compasión, con perdón. Nos perdonas una y otra vez en nuestros errores, tienes para con nosotros de ese amor inagotable. Padre, tus misericordias se renuevan todos los días sobre nosotros y eso nos da ganas de adorarte, de alabarte, de bendecirte. Te damos gracias porque eres bueno, Señor, con nosotros, porque tu amor es inagotable. Tú bendigas, Señor, la iglesia. Clamo que seamos fortalecidos en ti, que tu Espíritu sea derramado sobre nosotros con poder para caminar en tus caminos, llenos de gracia, llenos de paz, llenos de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno es hacer una reflexión en la palabra de Dios. Espero te sea de bendición y espero puedas esta semana llevar de esa compasión, de esa misericordia que Dios tiene a toda tu familia en primer lugar, los que te rodean. Dios te bendiga, tengas una semana muy bendecida.